Eres un profesional con habilidades excepcionales y quieres inmigrar a los Estados Unidos con una visa de residente. Estoy aquí para hablarte de varias visas, pero voy a enfocarme en una específicamente que te permite venir a los Estados Unidos, obtener una residencia permanente sin la necesidad de un sponsor. ¿Me escuchaste bien? Te habla Juan Antonio Lozada, soy abogado de inmigración en los Estados Unidos y hoy estoy aquí para conversarte acerca de la EB-2, Visa de Interés Nacional. Voy a empezar hablándote un poquito de lo que son las visas de trabajo de inmigrante. Después voy a hablarte de las diferencias entre los tres tipos. Brevemente voy a tocar en lo que es una certificación laboral y voy a después ahondar un poco en lo que va a ser el proceso específico de una visa de interés nacional. Uno de los dolores de cabeza para muchas de las visas de trabajo, especialmente aquellas visas de inmigrante, las que te dan al final del día una residencia, es encontrar el sponsor, es tener que hacer una certificación laboral. Ahora, hay algunas visas de trabajo, incluyendo la EB-1 y la EB-2 con visa de interés nacional, que no van a requerir el sponsor ni tampoco la certificación laboral. Estas son buenas noticias porque en términos de costos te va a ayudar, se procesa mucho más rápido, lo cual también es positivo, pero más importante aún, no te tienes que preocupar por depender de un empleador que esté dispuesto a invertir los recursos significativos que se requieren para poder obtener esta residencia. ¿Cómo hacemos y cómo entendemos la EB-2 en el contexto de la EB-1 y la EB-3? De nuevo, no voy a pasar mucho tiempo hablando de la EB-1 ni de la EB-3, pero creo que es importante que simplemente los toque puntualmente. Entonces comencemos con la básica. Primero, tenemos que entender que en los Estados Unidos hay un sistema que intenta prevenir que ciudadanos extranjeros vengan al mercado americano y tomen trabajos que, si ellos no estuvieran acá, hubieran podido ser llenados por ciudadanos americanos y residentes. Entender esto de entrada es importante, porque de otra manera se dificulta un poco buscarle la lógica a por qué una certificación laboral, por qué un sponsor, por qué una certificación o por qué una excepción como la visa de interés nacional. Entonces, hablemos de nuevo de la primera categoría de visas de trabajo. Estoy hablando de nuevo de visas de inmigrantes. La EB-1, conocida como la visa Einstein, generalmente es esa visa que se emite para aquellas personas que no requieren un sponsor, que han comprobado habilidades extraordinarias que van mucho más allá de las que son necesarias para una visa O. EB-1, la visa Einstein, generalmente requiere que tengas el tipo de habilidades extraordinarias que son reconocidas a nivel global, como están en el top 5%, a veces top 1% del área donde te estás desempeñando. Si eres un científico, generalmente un premio Nobel. Si eres un músico, un Grammy. Si estudiaste matemática, una de las medallas de matemática, de esos premios top a nivel global, que te hace ver o te reconoce como uno de los más altos exponentes de tu campo. La misma cosa con los deportistas. Si ganaste medallas de oro en una olimpiada o ganaste un mundial como parte de un equipo de una selección nacional. Estos todos son casos donde puedes obtener una EB-1. Una de las ventajas de la EB-1 es que no requieres un sponsor, no requieres una certificación laboral y siempre y cuando puedas probar estas habilidades extraordinarias no vas a tener mayores problemas en obtener una residencia en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa cuando tus talentos no son tan extraordinarios? ¿Estás perdido o todavía hay opciones para ti? La mayoría de los profesionales tienen, sin duda, habilidades excepcionales, pero no necesariamente habilidades extraordinarias. Y es allí donde la EB-2 NIW viene a tu rescate. De nuevo, cuando no eres extraordinario, pero eres excepcional, los Estados Unidos todavía está, en algunas instancias, dispuesto a eximirte del requisito que pidas una certificación laboral, un proceso bastante costoso, bastante engorroso para el empleador y que puede agregar hasta un año a el tiempo o lapso de procesamiento de tu aplicación de residencia. Entonces, por esa razón, es bastante importante, si hay una oportunidad
de que seas exento de este proceso de certificación laboral. Para culminar con las visas EB, tenemos también la EB3, que siempre va a requerir un sponsor, siempre va a requerir una certificación laboral. Hablemos entonces de la EB2. ¿Qué se necesita? Generalmente tienes que comprobar que tienes una licenciatura o un bachelor's degree, estudios universitarios de por lo menos 4 años, más 5 años de experiencia, o que tengas un bachelor's degree y además de eso una maestría, estudios de posgrado. Si tienes estos dos requisitos, ya comenzaste y cumpliste la primera parte del análisis de lo que necesitas para ser elegible para esta visa. El análisis no se acaba ahí. Recuerda que estás pidiendo una exención de la certificación laboral. En pocas palabras, ahora tienes que probarle a satisfacción de los Estados Unidos que tu área es un área en demanda en los Estados Unidos. Es un área donde no hay suficientes ciudadanos americanos que tienen esas destrezas. Ahora, sí, bien es cierto que no tienes que probar formalmente a través de la certificación laboral esto, todavía tienes que comprobar que tu área es un área en demanda en los Estados Unidos. Es un área donde no hay suficientes personas para llenar los empleos. Pero además de eso, que tiene sentido y es en el interés nacional de los Estados Unidos que a ti se te exima de tener que probar que tú no estás aquí para ocupar el puesto que un americano hubiera podido ocupar. Estos son dos estándares diferentes. En uno estás tratando de probar que simplemente tu área de profesión va a tener un impacto importante en los Estados Unidos. Por ejemplo, podemos hablar de un médico que se encargue de hacer investigaciones de una cura para una enfermedad como el cáncer. Esto podría ser un buen ejemplo de una persona que tiene ya unas destrezas y una experiencia en el área de investigación y trae esa ventaja a los Estados Unidos y que de alguna u otra manera tiene un impacto directo a nivel de la situación, la economía, la salud, a veces la defensa nacional. Estos son todos elementos que puedes evaluar dependiendo de la profesión en la que te especializaste. En algunas instancias, un piloto de ciertos aviones pudiera, si tiene más de 5.000 horas de vuelo, en algunas instancias poder probar que es en el interés de los Estados Unidos que esa persona venga. Pero ¿cómo? ¿Cómo exactamente articulas ese argumento? Si un piloto viene a los Estados Unidos y además de piloto y además de tener muchísimas horas de vuelo en un avión que las aerolíneas estadounidenses usan con frecuencia, pero además ese piloto tiene experiencia como entrenador, como instructor de vuelo, ese piloto tiene experiencia creando procesos y sistemas de seguridad en la parte aeronáutica, administración de rutas de vuelo, y puedes comprobar que traer a esa persona no solamente va a llenar un puesto de piloto en Estados Unidos, pero además de eso va a tener consecuencias o un impacto importante en la habilidad de las empresas aeronáuticas en los Estados Unidos de incrementar sus niveles de seguridad, mejorar y fortalecer sus protocolos de seguridad, y además de eso, eso va a tener un impacto directo en la seguridad de los pasajeros que deciden volar en líneas aéreas norteamericanas. Ahí tienes un ejemplo de cómo el framing de la narrativa puede ayudarte a avanzar un argumento que va mucho más allá de simplemente llenar un puesto porque no hay suficientes pilotos. De nuevo, el caso de los pilotos tiende a ser uno de esos casos donde es particularmente importante que hagas los argumentos apropiados que van más allá de simplemente tengo un piloto, hay escasez de piloto, ese piloto va a llenar un puesto. La narrativa va mucho más allá de eso, y si tú, abogado, es capaz de articular esa narrativa de esa manera, tienes muchos mejores chances de éxito. Ahora, en un video como este no vamos a poder hablar de todas las profesiones que pudieran tener este tipo de habilidad y llegar al estándar que se requiere para una visa de interés nacional. Pero quiero por lo menos que te quedes con una idea de cómo llevaría a cabo un análisis un abogado que se especialice en el tema. Y cómo, de nuevo, no nos podemos quedar simplemente con lo obvio, con lo básico. Recordemos que la práctica del derecho muchas veces requiere una habilidad de contar una historia de una manera que envuelva a la audiencia, que la conecte con la historia. En el caso de muchos burócratas norteamericanos que están detrás de las adjudicaciones de este tipo de visas,
son seres humanos como todos nosotros y de alguna manera esperan que se les dé las herramientas, que no se escondan los argumentos y que haya una claridad en la narrativa que le permite llegar a la conclusión que tú quieres que él llegue, simplemente apuntándole el camino. Entonces creo que una de las bases fundamentales de una buena aplicación de NIW EB2 va a ser esa habilidad de no solamente comprobar la parte de destrezas excepcionales, pero también cómo en la narrativa va más allá de lo obvio. Finalmente entendamos que el proceso comienza con que llenes una I-140. Si lo haces y pagas por un procesamiento expedito, puedes tener una visa de interés nacional con una EB2 aprobada en un periodo tan corto como 3 meses. Esa no es la norma, ojo. Yo creo que generalmente se tardan más de esto, pero hay circunstancias donde podemos ver una aprobación de 0 a ya tener en tus manos tu tarjeta verde en un periodo tan corto como 3 meses. Todo el proceso empieza con el llenado de una I-140 y sustentando por qué debería ser exento del requisito de la certificación laboral a través de la visa de interés nacional. Más allá de esto, no necesitas, recuerdo, un sponsor. Una vez que tu I-140 sea aprobada, asumiendo que se te eximió de la certificación laboral porque se te aprobó la visa de interés nacional, en ese caso vas a poder llenar una I-485. La I-485 es la que te va a dar el ajuste de estatus, que es lo que te genera la residencia. Asumiendo de nuevo que estás haciendo un proceso desde dentro de los Estados Unidos. El proceso consular comenzaría también con la I-140. Los argumentos de los que he hablado también se le van a tener que hacer, en este caso, a el Departamento de Inmigración. Y finalmente el procesamiento de la residencia, si no estás dentro de los Estados Unidos, ocurriría a través de una embajada de los Estados Unidos en el exterior, mediante una entrevista consular que requeriría, como lo he hablado en otras oportunidades, una preparación bastante extensa, pero que si se hace como se tiene que hacer, debería resultar en que se te concediera la residencia para venir a los Estados Unidos. Si te quedaste hasta el final de este video, primero te lo agradezco y te invito a que me mandes una copia de tu CV para poder evaluar si eres un candidato idóneo para la visa de interés nacional EB2 y que te exima del deber de tener que hacer una certificación laboral y tener un sponsor. En caso de que pensemos que eres elegible para esta visa o podría ser un candidato idóneo para ella, nos comunicaremos contigo para hacer una cita. Solamente en ese caso, esto tendrá un costo. De otra manera, nosotros haremos la evaluación de tu CV de manera completamente gratuita y por lo menos te daremos nuestra opinión acerca de si eres o no eres la persona idónea o el profesional idóneo para este tipo de visa. Te agradezco que te hayas quedado. Mi nombre es Juan Lozada y si te gustó este contenido, te pido que por favor lo compartas con personas que crees que se pueden beneficiar de él y que te suscribas a mi canal y veas más videos que están producidos con el propósito de empoderarte y facilitar tu camino a inmigrar a Estados Unidos.